eso fue lo que hizo este personaje que sucedió a Antíoco el Grande, Seleuco, opresor. Y decíamos que de la misma manera Satanás oprime a los que él tiene, porque él no abre las cárceles a los que tiene presos. El único que puede abrir las cárceles, las puertas de la cárcel a un oprimido, es solamente Cristo. Si lo aplicábamos de esa manera, entonces, ahora yo ya no quiero continuar con lo que ya referí, porque nos va avanzando el tiempo, sino que comenzamos a desarrollar la temática de esta noche. Decíamos la semana pasada que el gobierno de Seleuco duró apenas 11 años y terminó. La pregunta es, ¿canceló toda la deuda externa? No. El país de Asiria siempre siguió endeudado con lo que es el gobierno romano. Lo que podríamos compaginar aquí en El Salvador, por ejemplo, que aquí estamos más vendidos a los europeos hoy que a los Estados Unidos, hermano. Increíble. Y alguien diría, bueno, y si son 5 años que un presidente va a estar legislando, ¿podrá un presidente tener la capacidad de sacar adelante las deudas que hay del país? Es difícil, porque no es poco, son millones, hermano. Son, pero millones, billones de dólares. Ya no son dólares, sino que euros. O sea, cuando viene un gobierno sucediendo a otro, hay gobiernos o presidentes que suceden unos a otros que les toca peor, como el caso del presidente actual, que prácticamente lo dejaron sin nada y ha tenido que enfrentar. Yo recuerdo eso, lo que le pasó a Seleuco, lo aplicamos al presidente, pero ahí está, va a enfrentar las crisis, va a seguir adelante. Pero cuando Seleuco muere, cuando él muere, 11 años de reinado, el país más endeudado. Pues aquí viene, en el desarrollo, le sucede otro. Si muere Seleuco IV, ahora el trono de Asiria fue ocupado por un hermano de él. Más adelante yo lo voy a explicar, conforme vayamos explicando lo principal del desarrollo ahorita, en este instante. No le competía, voy a adelantarme un ratito, una reseña, el que su hermano le sucediera al otro hermano que ya había muerto, que es Seleuco, sino que el reinado, quien habría de ocuparlo era otro. Pero por el momento, quien ocupa el trono de Asiria es su hermano Antíoco Epífanes IV. Aquí, hermano, ya es algo de mucha seriedad. ¿Por qué? Porque Antíoco Epífanes es lo que nosotros llamamos en la Biblia el cuerno pequeño. Y digo que esto ya tiene mucha trascendencia y seriedad, porque este personaje, conforme vamos avanzando, es prácticamente el que tiene una postura similar a lo que será en un futuro el anticristo. Increíble. Ahora, si Antíoco Epífanes es el que sustituye, porque ya había muerto Seleuco, 11 años de reinado, entonces él comienza a reinar a la edad de 40 años, así lo narra la historia. Cuando él asciende al trono, lo hace en el año 175 antes de Cristo. Y se cumple la profecía. Quiero que por favor usted no cierre su Biblia, sino que lea conmigo el versículo 21. Dice, y le sucederá en su lugar, hablando lo que le mencionaba hace poquito, muere el mismo Seleuco y le sucede Antíoco IV Epífanes. Repito el verso 21, le sucederá en su lugar un hombre. ¿Cómo le llaman a este hombre? ¿Me lo puede decir fuerte, por favor? Se le llamaría despreciable. Antes de hablar de esa expresión, despreciable. Cuando entonces Seleuco muere, asciende al trono,
en el 175 a.C., pero para el mismo Antíoco Epífanes las cosas no serían fáciles. Alguien puede decir, es bonito ser presidente, es bonito estar en una posición de eminencia. Hasta que una persona ya está ahí, sabe lo difícil que es. Es como cuando alguien ostenta un liderazgo en una congregación cristiana. Hay gente que cree que es lo mismo como vender tomates y whiskyles en el mercado. Aquí es muy distinto porque se tratan con almas eternas. O sea, hago la comparativa porque cada posición que el hombre ostenta, ya sea un liderazgo en lo espiritual o un liderazgo en lo secular, conlleva responsabilidad. Parece ser que las cosas no iban a ser fáciles para Antíoco Epífanes. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de características de cómo estaba el reino cuando él lo toma. Los mismos historiadores, como Tácito, es un historiador antiguo, y el mismo historiador también se llama Josefo, ambos compaginan, y también con otro escritor antiguo, también Eusebio de Cesarea, compaginan en lo que vamos a expresar y a explicar en esta noche. Cuando Antíoco Epífanes comienza a agarrar el reinado de Asiria, dicen los tres historiadores antiguos, el gobierno estaba totalmente inestable. Imagínense, inestable, alguien preguntaría, ¿en qué? Y la explicación viene, ellos la dan, en las arcas del tesoro. Es decir, las arcas del tesoro estaban vacías totalmente. No había con qué iniciar. Y eso es duro, hermano, cuando un legislador tiene que hacer promesas. Les prometo que les voy a mandar a hacer puentes y no hay pisto. Alguien diría, pero señor, pero ahí donde yo vivo no hay ríos. Les mando a hacer ríos. No hay con qué romper el río Salguate que está a la par para hacer otro río. Se necesita maquinaria, se necesita dinero. Es un ejemplo ilustrativo el que le estoy poniendo a usted para que usted lo entienda mejor. Ahora, si las características eran estas, las arcas del tesoro estaban totalmente vacías, hay otro aspecto importante. Si así Antíoco Epífanes encontró el reino, ahora, ¿qué medidas eran las que él habría de tomar para poder levantar ese reinado? Primero, los historiadores también narran que él comenzó un vigoroso programa de helenización. Decir programa de helenización, estamos hablando un programa de cultura. Porque cuando se habla de la helenización, estamos hablando de introducción a todos los aspectos en los cuales implica esto de la helenización. Ahora, ¿qué implican los conceptos? Explico. Implica la cultura, que era en su época de oro, la de los griegos, era la que más predominaba. El idioma inclusive griego, aparte de sus pinturas, aparte de que los mismos griegos eran los que eran adoradores de sus propios cuerpos. Ellos amaban sus propios cuerpos. Entonces, al penetrar la helenización en Asiria, esto mismo, porque era este Antíoco Epífanes no era cualquier cosa. Sabía que eso iba a jalar o iba a atraer personas que llegaran hasta el sitio de Asiria o el país de Asiria para que ellos pudiesen involucrarse juntamente, mezclándose con la cultura siria, y ellos entendiesen entonces que estaban asimilando lo de ellos y que ellos mismos en lo personal aportaran a su economía. Es como lo que se da aquí en el país y lo que se da en Guatemala, el levantamiento del turismo. Imagínense, la vez pasada estaban diciendo, no vayan a Guatemala porque a lo más llegar a la frontera lo asaltan. Eso bajó la economía en Guatemala. De igualmente aquí en El Salvador, si no cuidan, hermano, este país de lo que se ha dado esa plaga ahorita de la mucha criminalidad, si no cuidan, aquí ya no van a venir los europeos, ni los gringos se van a acercar al Tazumal. Ese es el cuidado que tiene que tener el gobierno. ¿Por qué? Porque las divisas no aumentan.